Como estábamos viendo la semana pasada, es un libro que pues, bueno, pocas veces se predica y creo que merece la pena hablar extensamente de él, ya que pues, es un solo capítulo, aunque valdría la pena hablar versículo por versículo de toda la Biblia, ¿no? Pero creo que Judas es un libro que nos ha estado bendiciendo y que seguramente lo va a seguir haciendo. Vimos la sesión pasada, los primeros versículos, cómo está establecido dentro de quien lo escribió, pues toda la humildad, ¿no? Todo el amor para con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Pero también vimos algunas cosas pues bastante serias, ¿no? Como las personas que entran encubiertamente a las congregaciones que se dicen ser cristianos y no lo son, que como veíamos hace un momentito platicando, empiezan a convertir en libertinaje la gracia del Señor y abusan, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos escuchado o nos hemos preguntado qué sucede con estas personas. Bueno, la Biblia a nosotros nos da diferentes respuestas y una de las respuestas más claras que tenemos es que, pues la verdad es que a lo mejor este tipo de personas jamás han sido salvas, ¿no? O sea, que asistan a una congregación, que puedan levantar las manos o que puedan estar cada domingo ahí muy puntuales o servir en el decanes o incluso hasta predicar, me atrevo a decir, no es evidencia, ¿no? de que sean salvos, porque la Biblia habla claramente de que hay muchas personas encubiertas y que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces se pueden escudar a lo mejor en algún título ministerial, se pueden escudar a lo mejor en una cara o en un comportamiento dentro de la congregación, pero llegando a la casa, ¿no? Se transforman, son otras personas, o en realidad no es que sean otras personas, no es que siempre han sido así. Y eso, bueno, pues nos habla claramente el Evangelio de Judas, ¿no? Justamente en el versículo 4, donde dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjense cómo el Señor ya tenía contemplado a cada una de estas personas que iba a estar, pues de alguna manera burlándose del Señor, ¿no? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a seguir adelante. ¿Qué nos dice el versículo 5? Dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Finalmente, en el análisis que estamos haciendo verso por verso, pues a nosotros nos enseña muchísimas cosas, ¿no? Y por ejemplo en este versículo 5, como dice Judas, ¿no? Que nos quiere recordar a los que estamos leyendo, a la iglesia a los cuales les escribió, que una vez que hemos conocido al Señor, que sabemos acerca de Él, no somos ya inocentes, por así decirlo, ¿no? Hay quienes van a estar a tener prácticas aún pecaminosas, pero sí ciertamente dentro de un camino cristiano donde el Señor va formándonos a todos, donde nos va transformando, donde nos va enseñando disciplina, donde nos va enseñando qué es debido y qué no es debido, e ir cambiando poco a poco, ¿no? Difícilmente, aunque no es imposible, la gente llegamos a cambiar, ¡pum!, de la noche a la mañana, llegando a los pies de Cristo, aunque hay muchos casos que sí ha sucedido así. Hay otros que quizá, bueno, con nosotros el Señor se toma más tiempo para estarnos transformando, para estarnos bendiciendo, para estarnos disciplinando, etcétera, ¿no? Pero dice el Señor que nosotros debemos obedecer, ¿no? Y aquel que desobedece sin conocimiento de lo que es la palabra, pues sin la palabra será juzgado, ¿no? Pero también nos da la clara advertencia de que quienes conocemos del Señor, como aquí dice, que ya nos están recordando que ya conocemos del Señor, y si desobedecemos, pues es una desobediencia 100% deliberada, porque sabemos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, naturalmente, pues viene una consecuencia. Y dice aquí: ya lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, es decir, como a nosotros cuando nos saca del mundo, nos recibe en su reino, nos limpia de todo pecado, nos hace nuevas criaturas, esa es la misma analogía. Dice: después destruyó a los que no creyeron. Bueno, era la voluntad del Señor que fuera así, que la generación de Israel que dudó de Él, que eran completamente tibios en cuanto al amor a Dios, que muchas veces prefirieron y desearon haberse regresado a Egipto en lugar de seguir con mucha fortaleza y con fe al Señor, pues
no pudieron entrar a la tierra prometida, y es una de las razones por las cuales también estuvieron 40 años en el desierto, ¿no? Y nadie entró hasta que por decreto del Señor toda esa generación pues pereciera, ¿no? Duro, sí, difícil de entender, pues sí, pero también son los designios del Señor, ¿no? Y es justo que Él, a lo mejor en su reino, que Él en la tierra que tenía preparada para su pueblo, para el pueblo que le ama, para el pueblo que le honre, pues por lo menos tenga eso, ¿no? La fe suficiente de creer que Él es Dios. Y lo mismo sucede con cada uno de nosotros. No es que el Señor nos destruya ahora, ¿no? Porque podría hacerlo si no tuviéramos a Jesucristo, ¿no? Si hubiera un juicio como lo había en el Antiguo Testamento, pero ahora a través de Jesucristo pues nosotros somos redimidos y hay un sacrificio que fue único, un sacrificio que nos ha hecho libres de toda condenación eterna, libres de la maldición del pecado, y que pues naturalmente no genera ya en nosotros ni destrucción ni muerte. Pero el Señor aquí en este versículo nos enseña que los que niegan a Dios como el único soberano y al Señor Jesucristo, a los que no le creyeron después los destruyó, hablando de lo que sucedió en Egipto. Pero ¿qué pasa ahora? Los que no creen que Dios es el Señor, que Jesús es el Señor, los que no creen en Dios como Dios manda y no como cada quien cree o como cada quien supone, pues obviamente no están creyendo en un soberano Señor, ¿no? En un soberano Dios. Entonces están pretendiendo llevar una vida no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de tus propias concupiscencias, de tu propia carne o de tu propio parecer. ¿Qué sucede ahí? Ahí hay salvación, no va a haber salvación. Ahí hay consecuencia por el pecado, naturalmente va a haber una consecuencia por el pecado, y es lo que nos deja claro el versículo 5, ¿no? Dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí hay muchísimas cosas que aprender. Vamos a verlo un poco, no quiero decir que por encimita, porque la verdad es que no es una embarrada, pero es un tema delicado, entonces lo vamos a mencionar. Dice, por ejemplo, hablando en el contexto de que aquellos que no creyeron en el Señor y que fueron ofensivos hacia Él, pues han encontrado destrucción. Bueno, él aquí habla obviamente de lo que nosotros conocemos como los ángeles caídos, ¿no? Y los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, estos ángeles que estaban en el reino del Señor, que no guardaron su propia dignidad, sino que se corrompieron a sí mismos o por influencia de Satanás, abandonaron su propia morada, los ha guardado, escuchen bien esto, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este tipo de ángeles no son los ángeles caídos que tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra. No son los ángeles que también forman jerarquías en el reino de las tinieblas. No son lo que comúnmente conocemos pues como los ángeles caídos, que andan, que pertenecen al reino de las tinieblas, o a Satanás cuando fueron engañados en la rebelión en los cielos. Estos ángeles, dice la palabra de Dios, son ángeles tan grotescamente peligrosos y tan llenos de maldad que el Señor no los dejó libres, y no es que haya dejado libres por voluntad nada más así de, bueno, como un pajarito dejar libres a todos los ángeles caídos, sino porque hay un propósito eterno para todo esto. Y no es justamente por eso que Él, el Señor mismo, encierra a estos ángeles. Imagínense, no tienen escapatoria de las prisiones de oscuridad eternas en las que están hasta el día del juicio, porque aún con el reino de las tinieblas el Señor es justo. No va nunca, estos ángeles de los que nos está hablando el versículo 6 de Judas, están encarcelados y están condenados al fuego eterno. Ya es una realidad. Ahora, para todos, por obra buena o por obra mala, según el libro de Apocalipsis, todas obras van a salir a juicio, ¿no? Entonces, en el día del juicio del gran trono blanco, aún estos ángeles van a ser juzgados. Y aquí dice que hasta ese día van a ser sueltos. Entonces, imagínense la gravedad o la categoría, ahora sí por así decirlo, de maldad de estos ángeles, ¿no? Porque dice que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. De esta prisión eterna no se van a salvar para el juicio del gran día. Ahí es cuando van a ser sueltos, ¿no? Porque muchos también les van a decir que, bueno,
van a venir ángeles destructores en la ira de Dios, y que bueno, hay muchísimos personajes apocalípticos que son reales naturalmente, que existen en el reino tanto celestial como en el de las tinieblas, forzosamente, y por supuesto en el terrenal, pero muchas personas creen que son estos ángeles tan fuertes, tan grotescamente malvados, ¿no? Pero no son ellos están encarcelados. Ya lo vamos a ir, como les decía, viendo poco a poco ya después en temas un poquito más profundos. ¿Quiénes son estos ángeles y de qué manera es que están encarcelados? Pero sigamos adelante. Versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fíjense, el Señor a nosotros, cómo nos empieza a hablar en este libro de la misericordia, del amor, de la paz, de la humildad, todo lo que vimos en la sesión pasada, ¿no? Nos empieza a hablar con un amor tan firme y tan sólido que no nos queda duda, ¿no? De que somos hijos amados de Él. Pero la realidad es que también hay un carácter dentro de los atributos del Señor, que es un carácter pues fuerte, ¿no? Que es férreo, que no permite de alguna manera tibiezas, por supuesto, ¿no? La misma Biblia nos enseña, ¿no? Los fríos, los calientes, los tibios, los apáticos, y el Señor nunca nos obliga a nosotros a seguir un camino, ¿no? El Señor siempre ha respetado en nosotros, aunque su voluntad siempre ha sido que todo el mundo procedamos al arrepentimiento. En su voluntad también está el respetar, por ejemplo, las decisiones que nosotros tengamos, ¿no? Él muchas veces, a lo largo de la palabra de Dios, nos da a escoger entre el bien y el mal, ¿no? Dice: pongo delante de ti la bendición como la maldición. Si ir tras Dios, pues ir tras Dios. Si ir tal Baal, pues tal Baal, ¿no? Prefiero que seas frío y no tibio, ¿no? O caliente y no tibio, porque te vomitaré de mi boca. Hay muchísimas cosas que el Señor a nosotros nos enseña y que demanda de nosotros, ¿no? Ahora, no nos puede obligar porque la determinación última la tenemos nosotros. Pero ya nosotros en algún momento hablamos de las maravillas que hace el Señor, pues para llamar nuestra atención, para decirnos: ¿sabes qué? Por aquí es el camino correcto, por aquí es por donde tienes que andar. Trata de buscarte el mejor camino, ¿no? Y no nada más el que tú supones, sino escucha mi voz. Bueno, dentro de todos esos caminos existen las grandes advertencias y los grandes ejemplos, pues terribles, como Sodoma y Gomorra, ¿no? Que aquí nos enseña, como bien lo hace también el libro de Romanos, de la carta Paulina a los romanos, cómo empieza a corromperse tanto la gente de Sodoma y de Gomorra, que el Señor manda un juicio tan fuerte, pues de destrucción, ¿no? Porque como lo vimos en el versículo 5, destruye a los que no creyeron. Bueno, pues de esa misma manera envía ángeles a destruir estas dos ciudades, y nos dice aquí el versículo 7, ¿no? Que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Yo aquí me quiero detener un poco porque, les repito, el Señor no hace nada sin que nosotros no pongamos atención, ¿no? Y pone muchos ejemplos de muchas cosas para que nosotros no seamos afectados y podamos nosotros sortear cierto tipo de eventos, saber que es Dios el que puede determinar que llegue un juicio o no a nuestra vida, y mejor apartarnos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los últimos tiempos, lo que estamos viviendo en las últimas semanas, en el último mes, que ha sido una ola por todo el mundo ¿cómo decirlo? De un acabose espiritual, de una persecución una vez más hacia la iglesia cristiana, de un pecado ya tan comúnmente digerido por prácticamente todas las sociedades a lo largo y ancho del planeta, que la verdad a nosotros no nos queda duda de que el Señor también nos está dejando muchas advertencias, ¿no? De que pues está pronto a su segunda venida. Pero lo peor de todo es que su palabra tiene que cumplirse. Y así como nos está diciendo en el versículo 7, que caerá un juicio, o que cayó un juicio y una destrucción sobre Sodoma y Gomorra para ejemplo de los demás, de lo que simple y sencillamente no se tiene que hacer, pues la verdad es que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y muy posiblemente, yo me atrevería a asegurarlo, es que vamos a ver también un gran juicio de parte del Señor por los últimos tiempos que estamos viviendo. Yo no sé si sea ya el inicio o no
de cómo decir esto, de la gran tribulación y de la ira de Dios. Pero yo sí estoy seguro que el Señor, como está viendo tanta iglesia engañada, tantos cristianos engañados, tantos cristianos light, tantos cristianos, pues a su iglesia que no está cimentada bien en la roca, que tiene un amor tibio, yo estoy seguro que el amor en su misericordia de amor, el Señor puede llegar a mandar un juicio muy fuerte sobre la tierra por todo esto que estamos viviendo y ahorita vamos a tratar, para que nos pueda advertir como a Sodoma y a Gomorra de lo que es correcto hacer y qué no hacer. Imagínense todas las ciudades vecinas que estaban, porque Sodoma y Gomorra no estaban solitas, había ciudades vecinas y siempre todo el mundo tenemos vecinos. Cuando cayó ese terrible juicio del Señor, se imagina nada más la consagración de mucha gente, que seguramente a otros les importó poco, ¿no? Pero seguramente a otros han de haber dicho, pues, justamente lo que estábamos hablando hace rato. Empiezas a leer, empiezas a entender cuál es el verdadero plan de Dios para el final de los tiempos, para ti, para mí, lo que ha de acontecer, pero cómo te confronta en la realidad de nuestro cristianismo, cómo lo estamos viviendo. Híjole, pues la verdad es que pues, a lo mejor damos pena, ¿no? Y entonces el Señor en su misericordia, yo creo muy firmemente que puede llegar a traer un juicio muy fuerte sobre ciertas naciones que ahorita están ofendiendo cada vez más al Señor, para advertencia de todos los demás, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no debemos de caer en la corriente social o en la corriente de internet, de que todo está bien, todo marcha bien, las cosas que se están aprobando, las cosas que se están viviendo, las cosas que están cambiando aún dentro del cristianismo, entonces son correctas. Hablaba hace rato también con un brother aquí, sobre cómo empieza a caer una iglesia y cómo empieza a caer una misión o una congregación. Cuando, por ejemplo, Satanás ataca una cabeza y la cabeza cae, no forzosamente la iglesia tiene que caer, pero que el cristiano que es débil, el cristiano que no tiene bien cimentadas sus bases espirituales en la roca, simple y sencillamente va a adoptar como suya también, o como suyo el comportamiento de a lo mejor la cabeza espiritual. Y entonces decir, bueno, pues si él lo practica, pues entonces no ha de pasar nada, ¿no? Y así, entonces se va haciendo este tipo de contaminación. Todo el mundo entonces tiene las prácticas pecaminosas o erradas que tenía el pastor, y ¡pum! Ahí es cuando se destruye una iglesia, ¿no? O la otra, y mucha gente que ha sucedido muchas veces, cae una y otra vez el pastor, el Señor le quita el ministerio, se cierra la congregación y todo el mundo se desperdiga. Y vean qué grave. Porque por eso ahí es en donde ataca Satanás, a la cabeza, ¿no? Entonces, no debemos nosotros de dejarnos contaminar por lo que está sucediendo. Que ahora, hace un par de semanas, yo no sé quién es, ya lo platicamos aquí acerca de Darlene, ¿no? Que es la que inició el ministerio más grande del mundo de Hillsong. Que bueno, ayer creo que volvió a publicar la misma foto ahí con el Papa, de que se siente todavía muy orgullosa y que bueno, muchísimas cosas, ¿no? Yo no quiero sonar ni despectivo, ni quiero faltar respeto a ella, ni a nadie, ¿no? No soy nadie para hacerlo. Pero la verdad es que empiezas a leer las veintenas y treintanas y cientos de comentarios que hay ahí, y la misma iglesia evangélica, la misma iglesia cristiana evangélica, pues le aplaude, ¿no? Le aplaude todo lo que está haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, empezamos nosotros a tener el mismo comportamiento, ¿no? Nos empezamos a mezclar con el mundo por causa de un líder espiritual. Entonces, hay por supuesto también quienes dicen, oye, qué pena, oye, qué decepción. Bueno, hay muchos sentimientos encontrados, pero honestamente la gran mayoría, muchos son de católicos, pero también muchísimos son de cristianos evangélicos, están como que muy orgullosos, muy contentos de que las cosas sucedan de esa manera, ¿no? Y nada más equivocado y nada más erróneo. Porque ¿qué va a suceder si el papá de una familia de 5 personas comenta en Facebook, te bendigo, Darlene, qué bueno que lo hiciste, me siento muy orgulloso de ti? Pues los demás, igual, ¿no? Y los demás, igual. Y empieza a generarse ya una controversia. ¿Qué sucede? La estrategia de Satanás siempre es muy clara. Se trata de dividir. Aquí nunca va a haber una unión, jamás. Todo lo que parece una unión espiritual, que nosotros sabemos que se llama ecumenismo, no es otra cosa más que una división del reino de las tinieblas y el reino de Dios, porque se podrán unir 50,000 denominaciones religiosas,
y todas están en contra del cristianismo evangélico. Eso no es una unión, eso es una división entre el reino de las tinieblas y el reino celestial, ¿me doy a entender? Entonces eso es lo que en realidad está buscando Satanás. ¿Qué sucede? Pues, les repito, nos empezamos a mezclar, empezamos a pensar que no hay consecuencias, que pues si ella, que uy no, súper respaldada por el Señor, o este pastor, o este predicador súper respaldado por el Señor, y tiene este tipo de pensamientos, pues entonces, si el Señor no está enojado, digamos, con esta persona y lo está respaldando, pues entonces lo que está practicando, pues debe de ser, ¿qué? Correcto, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a fallar, y empezamos a meternos en una de doctrinas, que porque crees que la persona que está enfrente de ti, y lo digo hasta por mí, te está diciendo la verdad, no es cierto. La palabra del Señor te dice, pesa todos los espíritus, todo lo que se ha dicho, pésenlo en la Biblia, compárenlo con la palabra de Dios. Si hay algo que se está predicando, decían, si alguien viene con un evangelio distinto a este, es maldición, es un anatema, no es lo que predicó el Señor Jesús. Que no vengan ahora con que evangelios de no sé quién, que no fueron incluidos, que no, bueno, todo el mundo ya sabemos, ¿no? Ahora empezamos a dirimir tantas controversias con toda esta parte desde que se aprobó el matrimonio homosexual en los Estados Unidos. Eso fue lo que ya detonó así absolutamente todo, para que todo el mundo esté exigiendo y reclamando derechos que según les corresponde, ¿no? ¿Pueden ser derechos humanos? Sí. ¿Pueden ser derechos sociales? Sí. ¿Pueden ser derechos nacionales? Todos los derechos que ustedes gusten, pero espirituales no lo son. Entonces, que la ley del hombre apruebe algo en contra de la palabra del Señor no da por válido en ningún sentido espiritual que tenga mayor peso que la palabra de Dios. No así, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Normal, el matrimonio normal entre un hombre y una mujer, un matrimonio heterosexual. Por ejemplo, los pastores no casan. Pero ustedes han dicho que yo los casé, no es cierto, los pastores no casan, la iglesia no casa. Quienes casan es el registro civil, es el hombre. Y el Señor en su palabra nos lleva a cumplir con esa ordenanza. Para hacer un matrimonio no es conmigo, es con la ley del hombre. En su justo medida, en su justa dimensión, es decir, heterosexuales, mayores de edad, de acuerdo a todos. Porque pues, aquí también ya se podría prestar lo que está sucediendo en tantos países, ¿no? Que está legalizada la pederastía y casarte con o sea, no, estamos hablando de los preceptos naturales y normales, ¿no? Entonces la palabra del Señor a nosotros nos enseña que cumpliendo la voluntad la ley del hombre, la voluntad del Señor es bendecir el matrimonio legal, ¿no? Entonces, cuando hay una ceremonia evangélica, una ceremonia cristiana, lo que hace el pastor es bendecirlo, ¿no? Que el Señor delante de su presencia se presente un matrimonio para ser bendecido por el Señor. Ya un matrimonio para ser bendecido por el Señor. No los casa el pastor, así como el padre de la Iglesia Católica que sí los casa, acá no es así. Dios no casa, Dios bendice el matrimonio. ¿Quién hace el matrimonio? La ley civil. Si alguien, por ejemplo, dos cristianos se casan, nada más por la ceremonia religiosa con el pastor, no están casados. No están casados, ¿eh? No hay un matrimonio. No hay ningún estatuto en la palabra de Dios que diga, a ver, que me digan en qué momento se casó quién. No, El matrimonio es por el civil y Dios en la ceremonia religiosa bendice el matrimonio. Se lo presentamos delante al Señor, ¿no? Lo ponemos en sus manos. Eso es lo que hace el pastor, eso es lo que hace todo el mundo. En un matrimonio, en la presentación, en un bautismo, todo lo hace, o sea, es el Señor al quien siempre nos presentamos, pero siempre habiendo cumplido algo. En este caso, pues, la ley del hombre. Entonces, no porque todas las leyes terrenales le den crédito al pecado, tienen que estar por encima de la palabra de Dios o de la ley del Señor. Y no es así. Y miren, versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense,
esto que está sucediendo con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Dice, estos soñadores, ¿cómo mancillan su propia carne? Lo que sería para un cristiano el templo del Espíritu, pues para un mundano no lo es su cuerpo, es su carne, sigue siendo de él, no es el templo del Señor, y obviamente pues hay corrupción en el pecado, como en todos, ¿no? Pero dice como aquí mancillan su propia carne, están soñando y rechazan pero fíjense que la autoridad que hablan, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es decir, el Señor aquí en el libro de Judas, desde Sodoma, desde Gomorra, desde todas estas cosas que van contra la naturaleza, fueron destruidas y puestas para muchos que no han sido destruidos como ejemplo de que puede haber una consecuencia muy seria y que te arrepientas y lo dejes de hacer. Pero ¿qué dicen estas personas? Son soñadores, son idealistas, son personas que no se cierran, ¿no?, a un pensamiento espiritual, van mucho más allá, van pensando mucho más allá, y en esos pensamientos, en esos sueños, blasfeman en contra de las autoridades espirituales, es decir, en contra de la palabra de Dios, en contra del Espíritu Santo, en contra del mismo Dios y en contra de Jesucristo. Y aquí lo dice claramente, ¿no? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Las potestades superiores, aquí está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y blasfeman y prefieren decirle, ese Dios no es mi Dios, porque mi Dios a mí, con todo y que me gustan los mismos hombres, o me gustan las mismas mujeres, o me gustan hacer muchísimas perversidades, a mí me sigue amando el Señor. Es que todo esto, cómo se está manifestando, como el libro de Judas, pues hasta de alguna manera me atrevería a decir que es profético para nuestros días, porque cada una de las cosas que pasan aquí se están cumpliendo, ¿no? Cada una, o sea, y no dudo que venga un juicio muy fuerte por todo lo que las naciones ya están corrompiendo y haciendo en contra del Señor, ¿no? Y como ejemplo, les había comentado la semana pasada, quiero decirles algunas de las cosas que se han estado suscitando. Y digo, solo por leer algunos títulos, le agradezco mucho a una amiga que es quien está muy atenta a todo este tipo de sucesos. Pero miren, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto? Quisiera aclarar antes de leer algunas cosas aquí. En la palabra de Dios se nos enseña que va a existir muy pronto ya un nuevo orden mundial, ¿no? El surgimiento del anticristo, el nuevo orden mundial. Y entonces empieza a haber destrucción y empieza a haber muchísimas cosas. Bueno, este orden mundial ya se está preparando y está ya dando sus primeros así como que destellos, ¿no? Ya hay persecución cristiana una vez más, ya en Medio Oriente se están decapitando, quemando vivos, matando a muchísimos cristianos, no solo cristianos evangélicos, también hay que aclararlo, porque luego hermanitos, hermanitas atascan el Facebook de ay, están matando a los cristianos y ponen ahí imágenes horribles de gente calcinada y de congregaciones destruidas, y la realidad es que muchos de ellos son católicos, o muchos de ellos son testigos de Jehová, o son mormones, no todos son cristianos evangélicos. Digo, solo es por tener un poco de cuidado, ¿no? Ya en algún momento quienes tengan la oportunidad de estudiar las religiones, pues sabremos, ¿no? Ahora sí que de qué parte de la vida espiritual están. Pero bueno, el punto no es ese. La idea es que cuando se empieza a establecer un orden mundial tiene que haber muchos signos y muchos síntomas. Yo platicaba apenas con una amiga y le digo, mira, todo lo que me has estado mostrando, porque me enseña algunas imágenes, me enseña algunos reportajes, algunas noticias de otros países, digo, honestamente no me sorprende, ¿no? Porque sé que esto es nada en comparación a lo que en realidad va a estar ya haciendo todo, ¿no? Pero aún así, de verdad, créanme lo que es muy, muy feo enterarte de todas esas noticias. Es horrible estar sabiendo cómo sí se está cumpliendo lo que la palabra establece, cómo la corrupción, cómo toda la parte de depravación, toda la parte, como dice en Romanos, que los seres humanos empiezan a dejar el uso natural de sus propios cuerpos y empiezan a hacer cada aberración que de verdad es ofensivo. Y lo quiero decir con mucho cuidado, con mucho respeto para las personas que si algún día escuchan esto y que tengan una preferencia sexual por las personas de su mismo sexo, pero es ofensivo que podamos llegar a una sociedad donde niños tengan que ser tatuados en contra de su voluntad, tengan que ser ya educados
para poder tener una preferencia sexual conforme a su propio género, que tengan que ser ya dados en matrimonio, sobre todo las niñitas, para poderse casar con pederastas. Es de verdad ofensivo ver solamente a los niños, ¿no? Ahora no digamos ya las familias o las personas que salen a hacer sus supuestas marchas de amor y marchas de orgullo gay y marchas de colores y hacer muchísimas cosas que en realidad están ofendiendo a la gente, que en el amor del Señor se les puede acercar y a decirles que se arrepientan, que lo que están haciendo no está bien. Es verdaderamente ofensivo ver cómo ellos hablan o levantan una bandera, entre paréntesis, llena de amor, de comprensión y de tolerancia, y ahora en estos tiempos sean ellos los que no toleren que se les pueda hablar de Jesucristo o del pecado, ¿no? Sabemos que pareciera un juicio férreo, rígido, duro, ¿no? Inconsistente con el amor del Señor, pero no es así. No es un juicio como platicábamos en las sesiones pasadas, de apuntar con el dedo, ¿no? Y de sentirnos mejores que las personas, sino es un juicio que determina en nosotros el decidir si lo que está sucediendo es bueno o es malo. Y a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, todo eso está mal y está corrompiendo su propio cuerpo, sus propias familias y cada vez más a la propia sociedad. Y eso es lo que va a terminar sucediendo, ¿no? La sociedad, pues, en algún momento en el orden mundial va a ser una falsa paz. Ya hablaremos igual del primer jinete del Apocalipsis, que es la falsa paz. Hablaremos de este gran ecumenismo que se está gestando, ya lo estamos viendo como cada vez es más sólido, y obviamente todo eso es una pantalla, ¿no? Para mantenernos a nosotros en una supuesta burbuja de cristal, ya todo en paz, ya todo bien, pero cuando la realidad salga a la luz, cuando la verdad vea la luz, entonces todo va a ser lo más corrupto posible, ¿no? Y eso, para las personas que seguimos los principios de Jesucristo, que amamos nuestro cuerpo, que amamos nuestra relación con el Señor, que amamos sus principios, que luchamos por ser mejores porque no somos perfectos, escúchenme bien también, nosotros así como ustedes estamos llenos de muchísimos pecados, tan graves como los que muy posiblemente pueden estar practicando estas personas, porque pecado es pecado. Como les había dicho, mentir es pecado, matar es pecado, o sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pero sin embargo nosotros luchamos por agradar a Dios, ¿no? Porque entendemos que es el camino, la verdad y la vida, y ahí es donde se deben de encontrar los principios. Además, empiezan a decir, el Señor es amor, el Señor no lo juzgaría así. El Señor te ama tanto, o ama tanto a las personas que envió a su Hijo, ¿no? Y dice, te amo tanto que necesito que entiendas que lo que estás haciendo está mal. Si yo no te amara, yo dejaría en serio que hicieras lo que se te pegara la gana, y si te quieres ir a matar, pues ve y mátate. Pero ¿qué pasa con los papás? Por ejemplo, quienes son papás, o qué pasa en lo que vivimos nosotros que somos hijos, ¿no? A veces no entendíamos por qué papá, por qué mamá nos traía de las orejas, o por qué no permitía que hiciéramos muchísimas cosas. Y no era porque nos odiara, o no es porque los papás odien a los hijos, no es por eso, sino porque sabes que el mal que te va a acontecer, pues te va a doler, te va a marcar, te va a lastimar, ¿no? No es algo conveniente para ti. Entonces, yo como papá te lo voy a evitar. Yo como hijo a lo mejor no lo entendía, pero sabía, o a lo mejor ni siquiera nunca supe qué tanto daño evitaron mis papás con lo que hicieron en cuanto a disciplina conmigo, ¿no? Lo mismo el Señor. Las personas que no se arrepienten o que no toman en consideración a Dios, no pueden ver que Dios lo que hace en realidad es quererles evitar un daño mayor y eterno. Y no es agradable. Claro, tampoco es agradable que lo escuchen, y como dice el versículo 8, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No quieren hacer caso. Tienen también establecido que tienen una sola vida y que la debemos de vivir como quieran, que hacen justamente eso, lo que quieren. Pero nosotros no. Sabemos que no es la única vida que tenemos. Después está bien en la eternidad, y se acabó. Y bueno, no quiere decir que se acabe, porque no se acaba. A veces está bien las noches meditando y digo, es que no hay temporalidad en la eternidad, ¿no? Tenemos que estar listos. O sea, no, esto es un parpadeo. Los 80 años que podamos vivir es un parpadeo, menos que eso, comparado con la eternidad, ¿no?
¿Cuánta razón tenía el apóstol cuando decía, no pongan las cosas, la mirada de aquí, su mirada en las cosas de aquí, sino en las eternas, en las imperecederas, ¿no? Las incorruptibles, porque ahí es donde va a estar bien todo. Pero también tenemos que entender que hay gente que camina hacia la perdición. Y el nuevo orden mundial, eso es lo que quiere y eso es lo que va a establecer. Simple y sencillamente, aquí el que me diga, es que el nuevo orden mundial todo va a ser miel sobre hojuelas, todo va a ser rosas, todo va a ser... Sí, hay mucha disciplina que solo va a tener poder vender y comprar a aquel que tenga la marca de la bestia. Sí, va a haber un control militar, pero es solo control. No, la palabra de Dios a nosotros nos enseña cómo se persigue a todo el cristianismo, a todas las personas que estando aquí, atravesando la gran tribulación, que naturalmente no conocieron al Señor sino hasta que se soltó ya todo, ahora sí que el apocalipsis, empiecen a reconocer al Señor y van a ser perseguidos, van a ser asesinados, decapitados, dice la palabra de Dios, ¿no? La sangre de todos sus santos van a estar clamando y dice la palabra de Dios, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás nuestra muerte? Imagínense el clamor. O sea, esto se va a poner feo en serio. Habrá gente que no soporte la gran tribulación y mucho menos la ira de Dios, y dice la palabra, ¿no? Que van a buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos. O sea, gente que ni siquiera va a reconocer a lo mejor al Señor, perdón, y dice, yo ya no puedo vivir así, yo ya no aguanto vivir así, me quiero suicidar. La muerte va a huir de ellos, vas a atravesarlo porque lo vas a atravesar. Entonces, no es juzgar una preferencia sexual, no es juzgar una sociedad decadente, no es juzgar el amor al dinero, el amor al poder, la corrupción, la prepotencia, la perversión, la perversidad. No es juzgar nada de eso, es juzgar entre el bien y el mal. Juzgar es determinar lo que es bueno y lo que es malo para un solo resultado: condenación eterna o vida eterna. No es en contra de ellos, pero se siente y es muy ofensivo lo que se está haciendo, ¿no? En Ucrania, por ejemplo, existe ya la ley de la... no se llama igualdad de género, pero es muy similar el nombre. Entonces ahí desde muy chiquitos ya les enseñan. Tú puedes elegir a un hombre, puedes elegir a un... Desde muy chiquitos, ¿eh? Solo, ¿no? De primera primaria. Ya, les dicen que es un gay, que es una lesbiana, complexión anatómica, algo, tú puedes elegir lo que quieras. Ahí hay más de 20 tendencias de preferencias sexuales, ¿no? Entonces está el heterosexual, el homosexual, el lesbianismo, el transgénero, el pederasta, el bestialismo, el necrofílico. ¿Están legales? Imagínate. Ahora te imaginas cómo es el reino de las tinieblas. ¡Qué aberración! ¡Qué tremendo! ¿Qué sucedía en Sodoma y Gomorra? Vamos rápido a Romanos. Dice el versículo 17, para entrar un poquito en contexto, dice así, Romanos 1:17, perdón. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Ok, estamos hablando ya de vida, por la fe en el Señor. Pero vean todo lo que viene después, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí nos habla un contexto general de todo lo que es, ¿no? Pero vean versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, es decir, ya saben que hay un Dios, pero no le glorifican como tal, ni le dieron gracias, no hay gratitud en ellos. O sea, no reconocen lo que Dios hace en sus vidas, ni que es quien la sustenta, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Ojo, se envanecieron en sus propios razonamientos, es decir, lo que yo opino, lo que yo pienso, es lo justo, es lo válido. Mi preferencia sexual, mi tendencia sexual es válida, ese es mi razonamiento. Yo creo, yo opino, yo supongo, yo considero que es mejor que la tuya. Yo me envanezco en mi propio razonamiento, eso es a lo que se referían. Cuando tú te haces tu propio coco wash, cuando tú te envaneces en tu conocimiento, cuando tú ya te creíste lo que consideras, piensas y opinas, tu corazón se entenebrece. Entonces, lo único que es válido para ti no es la palabra de Dios, es tu propio razonamiento. Y si la palabra de Dios está en contra de tu razonamiento, a ti solamente te queda hacer una cosa: ponerte en contra de la palabra de Dios. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. No, yo tengo la razón, yo como pienso, como digo, es como debe de ser. Yo no creo que Dios sea tal, yo no creo que Dios me juzgue así. Es decir, yo opino que más bien Dios es de tal manera. ¿Me doy a entender? Empiezan a ser, profesándose ser sabios, se hicieron necios. La palabra necio es tonto. O sea, el Señor ve tus razonamientos, los escucha y dice: híjole, qué pena me das. Ay. Siguiente, 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. Ahí estamos todos los santos. De aves, todos los animalitos, de cuadrúpedos y de reptiles, a todos los que ya tienen ahí como estatuas, como emblemas espirituales. Y esto viene en India, en el hinduismo, en el budismo, en el catolicismo, en el taoísmo, en todo esto. Animales, reptiles, hay naturalmente en el catolicismo está lleno de estatuas o de figuras humanas, etc. Por lo cual también Dios los entregó. Ojo, tengo una predica en YouTube, no sé si ya la checaron, que se llama El espíritu de impureza sexual. Es buenísima, y esta parte donde habla el versículo 24, que dice Dios: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que se deshonraron entre sí y sus propios cuerpos. Dios los entrega a eso por el versículo anterior, por la idolatría. Tenemos que entender el contexto. Miren, Roma, Grecia, Nubia, todos los imperios que Carlomagno, todos los imperios más prominentes que han existido en la tierra, y creo que ya lo platicamos, no se han ido al piso ni han dejado de existir porque alguien más los venciera, porque alguien más los derrotara. Se derrotaron a sí mismos por su propia concupiscencia, por su propia inmundicia, por su propio pecado, y sobre todo el sexual, ¿no? La impureza sexual es lo que ha llevado al mundo de los imperios a corromperse y a destruirse. ¿Qué creen que va a pasar con cada país del mundo? La misma corrupción sexual, la misma inmundicia sexual nos va a traer una degeneración social, una degeneración económica, una degeneración familiar, y aquí todo el mundo, ¡pum!, aquí esto se va a acabar. ¿Pero de dónde viene esto? Si leemos el versículo anterior, dice: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre, que estamos hablando que son tipo los santos, tipo todas esas estatuas, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Y hablamos de las diferentes religiones que tienen estos como dioses. Ajá. Entonces, por darle gloria a todas estas estatuas, todos estos reptiles, esto se llama como idolatría. Entonces, a causa de esta idolatría, ¿qué dice el versículo 24? Por lo cual, es decir, por causa de esta idolatría, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ellos prefirieron dejar la verdad de Dios y caminar sobre una mentira, honrando y dando ¿qué? Culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Ya ven cómo toda la inmundicia, toda la depravación sexual es resultado de la idolatría? Pues ¿qué nos espera en este país? Vean nada más qué serio, qué triste. El cual es bendito por los siglos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Perdóname, amigo, amiga que me estás escuchando, no lo decimos nosotros. Nosotros no te apuntamos con el dedo. El Señor dice aquí que tú tienes pasiones vergonzosas.
Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, es decir, en toda esta depravación, es todo este antojo pecaminoso, perdón que lo diga así, unos contra otros, cometiendo hechos ¿qué? Vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Vean nada más lo que está sucediendo. A causa de idolatría, y lo peor de todo es que ahora todo está bien, no pasa nada, es legal, tienen derecho, ¿no? Y es ahora cuando ellos toman una actitud muy molesta porque según ellos somos nosotros quienes estamos catalogándonos como algo despreciable, y no es así. Cada uno de las personas que practica lo que está establecido en Romanos 1 no es despreciable, pero sí sus prácticas, sí sus costumbres, y son vergonzosas, no lo decimos nosotros. La palabra vergonzoso es muy hiriente, es muy ofensiva, pues de esa misma manera es como se siente el Señor. Él no va a poner algo superlativo, pero algo tampoco mínimo, él va a poner como realmente como es, ¿no? Y es algo vergonzoso. Y el nuevo orden mundial, pues obviamente lo está generando cada vez más. Ahora sí me enfoco un poco a este tipo de... Hay aquí una imagen que de verdad, un par de papás, con un pequeñito, yo creo que de unos 3 años, ¿no? Caminando en un desfile de orgullo gay. Entonces dice así, terriblemente vergonzosa es esta escena captada al parecer en eso que llaman marcha del orgullo gay. Este es el modelo de familia de Satanás. A esto va la sociedad. Esto es la perversión que causó la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Ciudades pervertidas y dadas con avidez a todo tipo de abominación sexual. Esa es la realidad. Hay una imagen muy buena en Facebook, y de veras digo buena y sin afán de ofender a nadie. Pero por ejemplo, hagan de cuenta que es una pantalla, a su izquierda está el arco iris, y aquí está la bandera gay, ¿no? Que también es, pero es una bandera, el arco iris. Y entonces dice acá, esta es la señal del pacto de Dios después del diluvio. Esta es la causa del diluvio. Pues sí. Toda la corrupción, toda la perversión, todo lo que ya teníamos así deshecho en cuanto a sociedad, familia, propia persona, cuerpo, era una depravación. El Señor determinó borrar toda la tierra. Y este es el pacto del Señor después del diluvio, el arco iris, todo lo conocemos. Aparte, ¿no sienten feo de ver la bandera gay y decir, si supieras lo que en serio significa el arco iris? Cada vez que uno lo ve, yo digo, ay, Señor. Y pum, la bandera, y que sea esa la verdadera causa por la que el diluvio cayó. Qué terrible, ¿no? Dice, por ejemplo, eso es en Estados Unidos. Ministro de Finanzas japonés pide a los ancianos que se den prisa en morir. Noticias, ¿eh? Apúrense. Estamos en una recesión económica, necesitamos que ahuequen. O sea, el nuevo orden mundial va a estar lleno de falta de misericordia. Si los niños no son valiosos y sirven por una sola cosa, que lo practiquen o que se vayan. Los ancianos solamente significan un gasto, que se vayan. En muchos países, y hay una ley que ya se mandó en algunos estados aquí también del país, para practicar la eutanasia. Para que nadie estorbe, nadie genere más gastos, así como el aborto. Se trata de asesinar, destruir. Esta parte del nuevo orden mundial es verdaderamente dolorosa porque no hay humanidad o no hay consideración por las personas, no existe. Tienes dinero, puedes comprar o vender, tienes la marca, puedes comprar o vender,
todo lo demás que hagas no es del interés del nuevo orden mundial, más que adorar a la bestia y a su profeta. Y lo escuchaste en el taller de Apocalipsis, y bueno, al que quiera ya sabe que se lo podemos grabar. Ahí viene todo eso. Pero vean, que se apura un ministro, es como si aquí un senador, pues, senador de la República, o un diputado, imagínense, en la tribuna más alta del país, señores de la tercera edad, ya se están tardando y nos están costando mucho, apresúrense a morir, hazme el favor. ¿Pero qué esperabas? Si consideran a una bacteria vida en Marte y a un bebito en el vientre, no es vida. Qué triste. Eso son los destellos del nuevo orden mundial. Eso es lo que nos está dejando nuestra nueva sociedad. La inmoralidad, la falta de amor por el prójimo. Tribunal argentino reduce pena a violador de un niño porque el niño es gay. Las leyes coludidas. Tiene 50 años de prisión. Se comprueba que el niño, con papás, con todos, es gay. Entonces, como ya sabía qué onda y los dos son hombres, a 15. ¿Es aberrante o no? ¿Es ofensivo o no? Y así como hay otros, que creo que ya lo platicamos en Estados Unidos, ¿no? Hay un matrimonio de una pastelería que está demandando por quién sabe cuántos millones de dólares porque no les quiso hacer un pastel a una pareja de mujeres lesbianas para su boda. Digo, no, perdóname, somos cristianos, nos lo vamos a hacer. No, pum, nos demandaron por millones de dólares. Otro juez tuvo que renunciar a su cargo porque yo no los voy a casar, soy cristiano. Pum, renunciar. Pero aquí está ya la persecución. Demandas, desempleos. Hay un video por ahí horrible de una manifestación de orgullo gay. De unos que están golpeando ahí a 2 o 3 pastores, horrible. Y que van trayendo sus pancartas así de, o sea, Jesús te ama, arrepiéntete, ¿no? ¿Crees que ese es un mensaje ofensivo? Ofensivo sería, ¿qué te va a suceder? Decírtelo tal cual es. Y te podría ofender mucho, pero ¿qué crees? Te puede ofender lo que quieras, pero es verdad. ¡Auch! Vean qué terrible. Los días de Lot, dice uno. Despiden del trabajo a una persona por querer casarse con su padre. ¿Sí? Pastor cristiano en Vermont sentenciado a 1 año de prisión por rehusarse a casar con una pareja homosexual. Persecución. En Georgia existe ya desde el preescolar un adoctrinamiento LGBT, es decir, lésbico, gay, transexual, etc. Noticias. Está a punto de aprobarse, en Ucrania ya se aprobó, en Estados Unidos hay muchas, en Canadá, etc. Todo este tipo de tendencias. En Irán, entonces, ya eso está legalizado, el matrimonio, la pederastía. Imagínate. Ahora, en otros países lo están tratando de legalizar y si dicen, o sea, yo quiero que mi niño, perdón que sea tan explícito, soy muy grosero. Si los papás están de acuerdo, no pasa nada, no hay delito que perseguir. Entonces, ¿dónde están los fundamentos familiares? Y todo esto se deriva de una sola cosa, un espíritu de impureza sexual. Lo peor de todo es que estamos contaminando, digo el otro, están contaminando toda sociedad en el mundo. Toda sociedad.
Y es una evidencia más de que estamos pues a la vuelta de la esquina. Vamos a terminar. Vamos una vez más aquí al libro de Judas. Todavía no lo vamos a acabar. Versículo 10, lo que platicábamos la semana pasada. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Con el amor de Jesucristo, a ti que me estás escuchando, si tú tienes alguna de estas prácticas, las descripciones que son dadas aquí son de ese mismo Dios que te creó, pero que te creó con un propósito divino, un propósito eterno, un propósito conforme a su voluntad y no conforme a tu opinión. Si es así, tú blasfemas de las cosas que no conoces del reino de Dios. Y de lo que conoces te has corrompido, como animal irracional. No es un juicio injusto de Dios, sino un juicio lleno de amor, lo que el Señor nos enseña. Y por eso decíamos en un inicio, estoy seguro que nosotros lo vamos a poder ver. Que el Señor tenga misericordia de la mayor cantidad de personas, pero el Señor da ejemplo a todos los demás y nos dejó como ejemplo Sodoma y Gomorra para no caer y no dejarnos envolver por lo que está sucediendo. Fotos en el Facebook con su fondo de arcoíris y muchas cruzadas a favor de los derechos. Les repito, ningún derecho, por muy legal que sea, por muy autoritario, por muy demócrata, por muy monárquico que sea, ninguna ley puede estar encima de la ley de Dios, ninguna. Y si para el Señor eso está mal aquí, que no se ha aprobado, o donde se tenga que aprobar, o donde ya se aprobó, no está por encima. Entonces, hermanos, hermanas, nos vamos a encontrar con mucha gente que no piensa igual. Nos vamos a encontrar con mucha gente a la cual nosotros tenemos de alguna manera como obligación, lo digo con mucho cuidado, como obligación decirles la verdad. Les guste o no, pero que no quede en ti, que no quede en mí. ¿Por qué? Porque son almas que caminan al infierno, así como en algún momento estuvimos tú y yo, de esa misma manera van para allá. Y la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Eso es lo que se llama pecado de omisión. ¿No? Omites hacer algo bueno. Entonces también recuerda, estamos llamados a predicar el Evangelio, las buenas nuevas, a darle libertad a los cautivos. Estas personas están cautivas. Ay, no, es que yo tengo amigos, son súper buena onda, súper lindos las chavas. Sí. Pero nada de eso les va a ayudar para salirse del infierno. Estamos llamados a predicar el Evangelio, no a convencer a la gente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si es su momento, si la persona es noble, si encuentra al Señor, si ejerce un verdadero arrepentimiento del Espíritu Santo sobre esta persona y lo recibe, pues bueno, gloria al Señor, ¿no? Pero la obra es del Señor. Nosotros estamos llamados a aplicar el Evangelio. Ahora, también te vas a encontrar con mucha gente en la congregación que te va a decir, no pasa nada. El Señor ama a todos. Yo estoy seguro que en el último minuto todos se van a salvar. No es verdad. La palabra de Dios dice que toda obra será juzgada, sea buena o sea mala. Y hay solo dos caminos, es el infierno o es el cielo. Toda obra vendrá a juicio. Si tuvieran razón de decir, es que al mero momento todos se van a salvar, ¿de verdad entonces tú crees que Dios está jugando con nosotros o qué? Si es así, pues entonces, ¿tendría algún sentido que hubiera mandado a Jesucristo? Si a la mera hora hubiera dicho, imagínate a Jesús, yo pienso, ¿no? Claro, esto no viene en la palabra, pero utiliza tu imaginación. Imagínate el día del juicio, ¿no? Y que si usted Dios, usted Cristo, usted Espíritu, y ya pásele todos. Y Cristo dice, ¿y entonces qué? O sea, ¿y para qué bajé, no?
Pues ya los hubiéramos dejado hacer lo que fuera. Y créanmelo, o sea, todos estamos rodeados de personas que pues, de alguna manera practican o tienen comportamientos que no son los más correctos, ni son los más debidos. No solamente estoy hablando de impureza sexual, estoy hablando de muchas cosas, ¿no? Hablábamos en un principio, por ejemplo, de carácter, de misericordia, hablábamos en un principio del amor a las personas. Todos tenemos prácticas que no nos llevan al reino de Dios, ¿no? Ya estamos ahí, por supuesto, pero que no agradan al Señor. Entonces, es muy cierto que no podemos catalogar algo tan grave de los demás si no empezamos con nosotros mismos a ver a las demás personas y a vernos a nosotros mismos como Cristo nos vería. También muchas veces, a veces somos muy, muy duros con nosotros mismos, muy duros, ¿no? Y yo muchas veces con personas que he tenido la fortuna de ministrar les he dicho, mira, tú no puedes ser más alto que Dios ni más grande que Dios, ¿no? Tú pudiste haber perdonado ya a mucha gente, pero si no te perdonas a ti mismo, hay 3 clases de perdón: el que se da, el que se recibe y el propio, el personal. Es decir, de 2 personas: el que doy, el que yo recibo, pero el que está conmigo también. Entonces a veces, yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo ya perdoné ya todo, pero siguen teniendo unos remordimientos horribles, siguen lamentándose mucho por los actos que cometieron. Entonces pues no se han logrado perdonar a sí mismos, ¿no? Y la verdad es que pues, la Biblia es clara y dice, si tú no perdonas, pues el Señor no te perdona. Y si yo no me perdono a mí, no me ha perdonado el Señor. Pues mira, el Señor te ama tanto y puede buscarte para cualquier momento, pero puedes buscarlo para en cualquier momento recibir perdón, pero pues ¿de qué sirve, no? O sea, todos lo estamos echando a la basura si no hay perdón en nosotros mismos. Entonces, si tú conoces a alguien que no solamente, insisto, esté en prácticas vergonzosas como lo describe la palabra de Dios, no soy yo, es el Señor, o personas que como nosotros mismos estamos practicando cosas que no son debidas, estamos enclavados en el mismo lugar, porque a causa de la corrupción, a causa del pecado, es en donde viene obviamente el juicio, ¿no? Donde viene ya lo que no nos va a gustar conocer del Señor. La palabra dice, ¿no? Cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo, ¿no? Y el único Dios vivo, ¿quién es? Imagínense, o sea, cosa terrible. O sea, no es lo que te va a suceder con el chanclas, no. El Señor te defiende, ni siquiera somos nosotros. Ahorita en este momento hay una guerra espiritual encima de nosotros. O sea, ángeles y ángeles caídos y luchando y esperando que la palabra de Dios fluya y fluya, que tu corazón tenga buena tierra, esa buena tierra para la palabra y todo eso, ¿no? Lo hay. Y el Señor siempre nos está defendiendo. Es una promesa de Él, ¿no? Él lo dijo, cuando tú llegues a algún lugar, digo que todos lo que le amamos, todos los que le respetamos, todos los que le buscamos, su ángel acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Se acabó. Pero aún así, pues nosotros, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, la palabra de Dios es clara. Vean cuánta sabiduría hay en este libro de Judas, en tan poquitos versículos que llevamos, y cómo todo se está reflejando, cómo todo se está repitiendo, ¿no? Y quiero concluir con esto. Una de las partes importantes de la segunda venida de Cristo es que dijo el Señor que será como en los tiempos de Noé. O sea, exactamente igual ya estamos. Terrible, ¿no? Pero no nos dejemos convencer, no se dejen infiltrar por un cristianismo light. No importa, con todo respeto lo digo, no importa si se lo están predicando desde el púlpito, ¿eh? No, Señor. No, una cosa es ser tolerante y otra cosa es ser permisivo. ¿Sale? Entonces, pues mucho ojo ahí. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en esta noche, Dios, porque tú nos hablas. Tú nos has hablado cada viernes, Señor, cada 8 días. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú sigas trayendo estas palabras, Dios, a mi boca, Señor, que todo esto pueda caer en nuestro entendimiento espiritual de una manera firme, de una manera veraz, Padre. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que hoy no pudieron asistir, Señor, tú conoces las razones, también te pedimos que les bendigas.
Señor, y solamente queremos una cosa, darte gracias, Padre, porque tú no nos desamparas. Porque solamente con escuchar tu palabra, porque a la luz de tu palabra, Señor, nosotros encontramos fortaleza, encontramos dirección y encontramos ese camino que debemos de seguir. Te damos gracias, Padre, porque no nos has abandonado. Y todo lo contrario, Señor, nos mantienes como atalayas, alertas de todo lo que sucede, no solamente para defendernos nosotros, evitar el mal nosotros, sino todos los que nos rodean. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos sigas bendiciendo, Señor, que tú añadas a las personas que han de ser añadidas a este lugar, porque es hora de que tu iglesia despierte, Padre. Tú lo sabes mejor que nosotros, Señor, y tú nos estás llevando cada día a un crecimiento espiritual más profundo, más intenso, Señor, pero también más lleno de poder con tu presencia, Padre. Yo te pido, Padre Santo, por todas las personas, Señor, que tienen la intención, Padre, de venir a escuchar tu palabra, que tú quites todo obstáculo de sus vidas, Padre, toda piedra de tropiezo, Señor, que tú pongas en el corazón de cada uno de ellos y de cada uno de nosotros estarte buscando, no solo aquí los viernes en la noche, sino en todo momento, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que no movamos ni siquiera un solo dedo para publicar algo en internet, o para escribir en un mensaje, o para sentarnos a ver en la televisión que no provenga de ti, Señor. Nada, Señor, queremos del mundo, porque el mundo no paga como tú lo haces, Dios. Todo lo contrario, nos corrompe y nos destruye. Hasta aquí hemos llegado, Señor. Hasta aquí tu palabra nos ha sostenido, aún a pesar de nuestros errores y nuestras debilidades. Pero, Señor, queremos cambiar, Padre. No queremos que el mundo cambie alrededor de nosotros. Ayúdanos primeramente nosotros a cambiar para que este mundo pueda ser transformado. Sabemos también que estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. Ayúdanos a vivirlos de pie, Padre. De pie, haciéndole frente a toda la adversidad espiritual, Señor. Y de rodillas ante ti, Dios. Humillándonos, Señor, todo el momento. En nuestra casa, Padre, en nuestros corazones, Dios. Reconociendo que sin ti, Padre, podríamos ya muy bien estar, Señor, justamente del lado de las tinieblas. Sin ti, Señor, estaríamos justamente caminando hacia una condenación eterna. Dios, pero has sido misericordioso y te ha placido salvarnos, Padre. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, Señor, que honren ese regalo, que honren el sacrificio de Jesucristo en la cruz y que honren, Señor, no solo con palabras, sino con actos, la vida que tú nos has dado, Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.